Déjeme contarle que en los últimos días se lleva a cabo un proceso para elegir a los 7 nuevos ministros del Tribunal Electoral. Es una de las decisiones más trascendentes que se darán en los próximos 2 años de cara a la elección presidencial, porque ellos van a ser los que van a declarar la validez, los que van a calificar una elección que se prevé será cerrada y en la que incluso el ganador podría imponerse hasta con apenas el 25% de los votos, según muchos de los pronósticos que circulan respecto de la participación en la elección presidencial. Por eso la relevancia de esta decisión, por eso la importancia de que usted la siga de cerca. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a hablar con 2 especialistas, con 2 miradas críticas respecto de cómo se está llevando a cabo este tan importante proceso. Los últimos días inició el proceso para la selección de los 7 nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que tendrán a su cargo nada menos que la calificación de la elección presidencial de 2018 y la declaración de validez. La decisión será, por tanto, una de las más importantes que se tome ante una elección que se prevé muy cerrada y en la que el ganador por primera vez podría imponerse con menos del 25% de la votación. Es un escenario propicio para esperar alta conflictividad y litigio electoral, como ha sucedido en las últimas 2 elecciones presidenciales. El Pleno de la Suprema Corte eligió a 42 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa en el proceso de selección de 7 ternas de candidatos a magistrado que fueron enviadas al Senado, donde también se llevó a cabo una segunda auscultación. Los ministros se inclinaron por magistrados de circuito, magistrados electorales de salas regionales y magistrados de tribunales electorales, principalmente, al tiempo que dejaron fuera consejeros electorales como Marco Baños, Adriana Favela y Beatriz Galindo, o el fiscal de atención a delitos electorales, Santiago Nieto. La selección en el Senado parece privilegiar, en cambio, a aspirantes con un perfil más relacionado con los partidos. En ese contexto, organizaciones civiles han advertido que es necesaria la mayor transparencia posible al proceso, porque los jueces son de las autoridades que menos prestigio tienen en la opinión pública y su responsabilidad en los comicios será mayúscula. Lamentaron que en la convocatoria publicada por la Corte no se especifique si los documentos que presentarán los aspirantes a candidatos para ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán públicos para que los ciudadanos los consulten libremente, pues únicamente se publica el listado de los aspirantes que reúnen los requisitos para formar parte de las ternas. Además, mantendrán confidenciales las pruebas que entregue la ciudadanía, junto con sus observaciones y objeciones. ¿Se evitará una decisión de cuotas y cuates en el Senado? ¿El procedimiento ha sido suficientemente transparente? ¿Cuál es el perfil idóneo del juez que validará la elección presidencial? Posiciones. 1. Organizaciones civiles enviaron una carta a los ministros de la Corte. Exhortaron a los integrantes del máximo tribunal a hacer públicos los métodos de evaluación que utilizarán para que también la sociedad pueda intervenir en el proceso. El procedimiento de la Corte establece que a criterio de los ministros se evaluarán los méritos curriculares de los aspirantes conforme al perfil del magistrado electoral, además de que las votaciones se realizarán de manera secreta. 2. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social demandaron que el proceso debe ser muestra de transparencia y que la evaluación que se realice a cada candidato tome en consideración un conocimiento amplio y probado sobre temas electorales. 3. El informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, INE 2014, recoge que los jueces ocupan el 4º sitio en los menores niveles de confianza ciudadana, con el 25%, solo superados por los policías con el 22%, sindicatos 21%, partidos políticos 19% y diputados 18%. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de viernes. Vamos a cerrar con un tema que realmente es importante, es un tema mayúsculo porque vamos a hablar del proceso que se está llevando a cabo. Comenzó en la Suprema Corte, luego pasó al Senado de la República
para la selección de los 7 nuevos magistrados del Tribunal Federal Electoral, que van a ser nada más y nada menos que los que califiquen y emitan la declaración de validez del proceso electoral de 2018, de la elección presidencial, donde ya desde ahora casi todas las miradas tienen los ojos puestos. Es un son cargos relevantes porque son los jueces, digamos, última instancia para decidir sobre la conflictividad que ahí se pueda generar, que es no podemos adelantar vísperas, pero es previsible dado que será una elección competida, y no solo competida, sino que es posible, como indican muchos de los pronósticos, pueda decidirse incluso con un ganador que no llegue ni al 30% de los votos. Y para entrarle a este tema, me da mucho gusto que esté conmigo aquí esta tarde Roberto Duque. Roberto Duque tiene una larga trayectoria en asuntos electorales. Hoy está en la UNAM, en la Jurídicas de la UNAM, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero ha pasado por muchos cargos electorales, y no solo eso, además tiene un proyecto que ahí anda marchando, un instrumento para medir las inconsistencias, las faltas de los legisladores cuando no legislan con la celeridad, la prontitud y la legalidad conveniente. Así es, Pepe. ¿Qué tal de educaditos andamos en la tarde? Muchas gracias, es un honor, un verdadero placer estar en tu espacio. Y bueno, ahora ojalá que no pase eso, porque la mejor especialidad de nuestros legisladores no es cumplir los plazos constitucionales. En efecto, es consultable el violómetro constitucional en periodismo CIDE, y ahora pues tienen una fecha límite para designar efectivamente a los magistrados, a los 7 magistrados. Se renueva en su totalidad la Sala Superior del Tribunal Electoral, que, como bien decías, es la última instancia. Las decisiones que toma ese tribunal no pueden ser controvertidas o digamos, apeladas ante ni siquiera la Suprema Corte de Justicia. Son un órgano terminal. Perdón por el parangón, pero son una especie como de los papas. Sí. Así es. Supremos jerarcas. La Constitución habla de definitivas e inatacables sus decisiones. Suena algo... Definitivas e inatacables. Definitivas e inatacables. Entonces, esa es una primera razón por la que es tan relevante esta designación. Cambian por completo estos 7 magistrados. Baraja nueva. Baraja nueva, hay un escalonamiento, entonces algunos van a ser nombrados, 3 van a ser nombrados por 9 años, que es lo que dura el cargo según la Constitución, otros 2 por 6 años y otros 2 por 3 años. Entonces ya se va dando en el futuro, el nuevo esquema, por primera vez, un escalonamiento. Entonces, como se renueva en su totalidad, muchos esperábamos que en la Suprema Corte, que es en donde sigue todavía el procedimiento de designación, la Corte propondrá unas ternas, 7 ternas al Senado de la República. Y bueno, muchos creíamos que se iban a inclinar los ministros de la Suprema Corte por perfiles especializados en materia electoral, Pepe, porque justamente este órgano, así se denomina, es un órgano especializado. En México la materia electoral es extremadamente detallada. Esto no es común en otros países del mundo. Hay otros países en donde no existe un tribunal electoral, en donde una misma autoridad organiza elecciones y resuelve las controversias y las denuncias, pero aquí es distinto. Para hacer el mismo símil, es casi una liturgia. Concuerdo con ese punto. Y fíjate, si es tan especializado, porque en México tenemos, literatura, digamos, académica, ¿no? Libros que se dan desde la doctrina. En materia electoral podemos llenar muchísimos anaqueles, es uno de los países que más produce en el mundo. Puedes llenar también muchos libreros de criterios jurisdiccionales, tesis de jurisprudencia del propio tribunal, en fin, la legislación es vastísima, es grandísima también. Entonces, cuando llegas a esta especialización, a ese nivel de detalle en el ámbito electoral, legislativo electoral, jurídico electoral, se espera que se nombren especialistas, porque el derecho es como la medicina, Pepe. Ahí está el punto, y la verdad es que hoy, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, y los detalles hoy están en el procedimiento que arrancó. Y para recordarle a nuestro público, lo que está sucediendo es que llegaron cerca de, si tú me corregirás, pero creo que
que como 140 130. por ahí, por ahí, 140 y pico, aspirantes a estos puestos que llegaron a la Suprema Corte, y ahí 22 y 23 se hicieron unas audiencias en las que cada uno fue a responder ante los ministros de la Corte una serie de cuestionamientos para tratar de valorar si podían ser o cuáles eran los más idóneos para el cargo, y de ahí salen cerca de 41 o 42, 42. Para armar siete ternas. ¿Cómo ves el procedimiento? Porque ha habido críticas al procedimiento y hay dos fundamentales. Una, la falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo. Y dos, pues que los ministros escogen, deciden, pero no tienen que motivar, a diferencia, por ejemplo, de los legisladores cuando presentan una ley, no tienen que explicar ni tampoco dar a conocer, porque queda a criterio de los ministros, cuáles son los criterios que finalmente se impusieron para decidir que uno sí y que uno no. Yo veo muy mal el procedimiento en este punto que tocas, porque efectivamente ha estado caracterizado por la opacidad, no ha sido un procedimiento transparente. Nadie conoce las razones por las cuales los ministros decidieron. Ahora quedan 21 aspirantes ya, nada más. Falta que sean colocados en 7 ternas, pero ya se sabe quiénes son los 21 finalistas. Y bueno, parte del problema lo vemos. Te decía yo que el derecho es como la medicina, porque si tú estás malo de, no sé, un pulmón, pues no vas a ir con el dermatólogo, vas a ir con el neumólogo, ¿no es cierto? Y si estás malo del corazón, pues vas con el cardiólogo y no con el gastroenterólogo, etcétera, etcétera. La especialización en el derecho es algo semejante. Si tú tienes un problema laboral, pues no vas a ir con un civilista o con un mercantilista, vas a ir con un laboralista, ¿no? Claro. Y el derecho electoral pues tiene también pues personajes especializados en esta materia, y muchos de ellos quedaron fuera por razones inexplicables. Ahorita nos metemos con quienes quedaron fuera, pero por lo pronto, para ir, digamos, de lo general a lo particular, ¿cómo, digamos, describirías rápido el proceso aquí entre los 140 y los 21? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Entraron, digamos, a la chistera de un mago y salieron? ¿O hubo una manera, digamos, de saber cómo se produjo esa transformación? En fin. Sí, parece que algunos salieron del sombrero de un mago, efectivamente, porque, a ver, primero se determinó una lista de 130 que cumplieron formalmente con los requisitos, ¿no? Si alguien no presentó una copia certificada de su credencial para votar, por ejemplo, pues quedaba fuera en un primer filtro. Entonces quedaron 130. De ahí hicieron un corte por evaluación curricular y quedaron 42. Y luego esos 42 van a comparecieron ante los ministros de la Corte y quedaron solo 21 después de ser evaluados por las comparecencias. Ahí me estás describiendo, pero no explicando. Quizá ese es el problema. Roberto, entraron 140 aspirantes al tribunal y como si hubiera entrado, digamos, a un túnel en el que se reduce la luminosidad, salen de ahí 21 que son 7 ternas, ¿no? Todavía faltan de distribuirlos en ternas, pero tenemos los 21 nombres que las conformarán. Ya están. Ahora, ¿por qué de ahí entraron estos y salieron los de acá? Eso nadie lo sabe. Ni creo que lo vaya a saber nadie nunca, porque los ministros de la Suprema Corte encargados de realizar estas ternas, en efecto, no explicaron, no respaldaron con motivos la decisión que tomaron. Y entonces sucedieron cosas pues bastante extrañas, como que personas con un conocimiento electoral, porque quiero decirte que la ley exige conocimientos en materia electoral, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y personajes con, bueno, gente citada internacionalmente, grandes académicos, quedaron fuera sin mayor explicación. Pero fíjate, eso, que la ley establezca el conocimiento de la materia electoral, digamos que es un poco la luz al final del túnel, porque eso sí lo puedes cotejar con los perfiles y con los currículums de los que participaron, sobre todo los que quedaron y los que sí quedaron y los que no quedaron. Tengo en la línea telefónica también a Alejandro Díaz de la Escuela de Gobierno del TEC. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes problema con el tráfico. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias. Ya aquí me está debidamente estacionado para tomar la llamada. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Alejandro. Estamos platicando del procedimiento para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral y preguntarte, ¿te parece que es suficientemente transparente o ves algunos riesgos de, por ejemplo, no conocer cuáles han sido las razones por las que los ministros de la Corte han decidido o han logrado seleccionar a 21 personas de las 140 y pico que se presentaron? Sí, evidentemente, como ya explicaba Roberto, no hay una serie de motivos que nos expliquen con detalle por qué estos 21 de los 42, por qué los 42 de los 142. Lo que sí podemos observar, dada la lista a toro pasado, lo que sí podemos observar es que un tercio han pasado por el propio tribunal, por diferentes figuras, ¿no? Más de la mitad tienen experiencia electoral de alguna manera. Casi todos han tenido experiencia jurisdiccional. Sin embargo, llama la atención que, en efecto, pareciera que se privilegió mucho más la experiencia jurisdiccional que el conocimiento en materia electoral. Esto, al menos revisando las biografías, de los 21 aspirantes. Otra cosa que llama la atención es, bueno, ¿por qué solo tenemos 6 mujeres, no? Es otra de las razones que no conocemos. Si el país, la mitad está compuesta por mujeres, y a lo mejor no hay que representarlo tal cual en los órganos jurisdiccionales, pero una pregunta que cabe es, ¿no hay 12 mujeres que considera la Corte capaces de dirigir al tribunal? Bueno, ahí está, ahí no te vayas muy lejos, ahí está, ¿no? Carla Humphrey, que tiene experiencia larga en el tribunal, fue consejera electoral del DF y además ha estado en la ponencia de Mari Carmen Alanís en los últimos años, ex mujer del líder del Senado, Roberto Gil. De Roberto Gil. Pero me parece muy, muy interesante tu apunte y quizá ahí una primera reacción, Roberto, y es, digamos, sí hay un acento en seleccionar, digamos que de la parte jurisdiccional. ¿Ves tú, digamos, una actitud, digamos, gremial del Poder Judicial para un poco mantener el control o retomarlo, ya no sé cómo decirlo, de la institución? Parece más beneficiado el hecho de ser parte de la familia judicial que ser conocedor, especialista, experto en la materia electoral. La ley, por supuesto, no habla de que tengan que ser de la trayectoria jurisdiccional, de carrera del Poder Judicial. De eso no habla la ley, habla de conocimiento electoral. Entonces, por ejemplo, Pepe, si un magistrado de circuito, que puede ser un jurista muy respetado, pero que no conoce ni tiene por qué conocer, porque en su trayectoria jamás ha estado en lo electoral, cuál es el sistema de nulidades, que es una cosa complejísima dentro del derecho electoral. O la parte de medios de comunicación, que también es súper especializado. Y los monitoreos y los actos anticipados de campaña y de precampaña. O sea, de verdad son cosas que requieren una especialización importante. Y entonces entra una persona que va a aprender a lo mejor qué es un acta de escrutinio y cómputo, por decirte algo. ¿A qué atribuyes? Voy contigo, Alejandra. ¿A qué atribuyes tú este sesgo hacia la parte jurisdiccional? O sea, para decirle a nuestro público, el Poder Judicial está tratando, digamos, de impulsar a sus propios jueces de circuito y no necesariamente los especializados en materia electoral. Pues creo que puede obedecer también a un reflejo de, bueno, ¿qué queremos privilegiar dentro del sistema judicial mexicano? ¿Queremos privilegiar la carrera judicial o aquellos que vienen de otros ámbitos? Y claramente la Suprema Corte ha dado visos en distintos momentos de privilegiar precisamente las carreras judiciales, lo cual no es exactamente malo. Sin embargo, el problema es que sí es necesario, creo yo, balancear los órganos jurisdiccionales en materia electoral, no solamente con gente que haya pasado por carrera judicial, sino por carrera judicial en materia electoral y adicionalmente, pues profesoras, por ejemplo, conocedoras de la propia materia. No existe aquí ningún sesgo a favor de la academia, por ejemplo, no existe tampoco un sesgo de género, no se encuentra un cierto balance, una presencia, digamos, de la sociedad civil entendida como aquellos que conocen la materia electoral. Eso es algo muy, muy importante que hay que resaltar. Un detalle adicional es que pareciera que existen algunos nombres en la lista que parecieran responder
quizá a ciertos colores en específico, lo cual tampoco es necesariamente malo. Esto es un juego político también, hay que reconocerlo así. ¿A ciertos colores, pero perdón? podría ser, ¿mandé? Pero a ciertos colores de partidos políticos, ¿quieres decir? Sí, por supuesto. Y eso no es necesariamente malo. El problema con esto es, estos nombres están allí para, perdón por el término, rellenar ternas, para jugar cartas de intercambio entre los senadores. No debería, y ahí es otra pregunta de reflexión, ¿no debería la Corte mejor mandar una serie de personalidades conocedoras de la materia, con cierta capacidad técnica, y ya entonces los políticos que decidan los colores, ¿no? Los balances correctos? Pero ¿por qué la Corte de entrada asume este papel de ya ir mandando algunas cartas coloreadas? Esa es una pregunta para reflexión. Déjame tomar la opinión de Roberto al respecto. En efecto, ahí hay nombres que claramente están vinculados a partidos, como por ejemplo el de Cabeza de Vaca. Yo no estoy de acuerdo en que no sea necesariamente malo que tengan un sesgo político en la Suprema Corte de Justicia. Es pésimo que tengan un sesgo porque no es un órgano político la Suprema Corte de Justicia. Ellos tienen la obligación legal, y son juristas que pues deberían de saberlo y deberían de ajustarse a ello, de examinar y de evaluar los perfiles con base en criterios que no son políticos, que son efectivamente de trayectorias como juristas y específicamente con este componente del artículo 212 de la Ley Orgánica que deben tener conocimiento en materia electoral. En efecto, concuerdo con Alejandro en que una vez pasando al Senado de la República, ese sí que es un órgano político por naturaleza constitucional, y ahí pues son en la Junta de Coordinación Política las fuerzas las que van proponiendo y las que van viendo quién queda de cada terna. Ahí sí que pero justo la idea que digamos filtrara la Corte era tratar de evitar las cuotas y los cuates que luego se dan en los nombramientos en el Senado. Estamos hablando de una de las decisiones más importantes que se están tomando durante estos días en el país, y es la elección de los 7 nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que van a ser los que van a calificar la elección y declarar la validez. Estamos hablando con Alejandro Díaz, que es del TEC de Monterrey, de la Escuela de Gobierno, profesor investigador, y con Roberto Duque, que es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y nos quedamos con el tema de Roberto, los que sí entran y los que salen sin saber exactamente por qué unos y por qué otros. Y nos viene a la mente el caso de los consejeros de la autoridad electoral, del INE, que los tres, ¿no? Los tres quedaron fuera. Marco Baños, Favela, Beatriz Galindo. Sí, y los mencionabas en la introducción también. A ver, aquí el tema de los consejeros electorales, hay quien puede cuestionar que si quedan los consejeros electorales puede quedar incompleto. El IFE mocho le llamaron en alguna ocasión, bueno, ahora podría quedar el INE mocho, y claro que eso tiene inconvenientes que se pueden a lo mejor denunciar en la academia, pero la Suprema Corte ese no es un motivo que pueda tomar, porque no hay un impedimento en ser consejero. Hay un impedimento en haber pertenecido a un partido, en haber sido postulado por un partido, pero no haber sido consejero electoral. ¿Me explico? O sea, legal no es el problema. Hay quien dice, pues seguramente los dejaron fuera para que no quedara incompleto el instituto. Tal vez, nunca lo sabremos. Pero aun si fuera ese el caso, no aplicaron lo mismo en las salas regionales, porque hay magistrados de salas regionales que quedarán también incompletas, o chimuelas, digamos, en caso de que quedara alguno de estos magistrados. Los 3 consejeros del INE son de los expertos más reputados que hay en México, te lo puedo decir, en materia electoral. O sea, son 3 personas que si la calificación es por conocimiento electoral, los 3, 2 de ellos han sido magistradas, en fin, larguísimas y cumplen con el perfil clarísimo. Cumplen con el perfil. Y Santiago Nieto, que es otro caso, el fiscal de delitos electorales. ¿Cuál puede ser la explicación? Es un académico muy prestigiado, gente que directamente provenía de la academia. César Astudillo, por ejemplo, colega mío en la universidad. Pues, de jurídicas. Tanto Santiago como César Astudillo es gente citada en todo el mundo, van a dar conferencias internacionalmente. O sea, de verdad son expertos con un gran reconocimiento, incluso internacional. Y quedan fuera de esta última lista. A mí me extraña mucho y no puedo imaginarme razones que no sean de corte político por las que se haya optado pues por otras personas con menos conocimiento. Déjame rebotar. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? ¿No hay otra posibilidad que sean razones políticas?
Pues realmente no, es una consideración también de carácter ideológico en el futuro, es decir, si la Corte lo que está suponiendo es que quiere dejar cuadros, quiere tener cierta presencia mucho más importante en el órgano electoral en materia jurisdiccional, si esa es la intención, evidentemente no debería privilegiar académicos, no debería privilegiar gente del órgano electoral en materia administrativa, y es exactamente lo que está haciendo. No los está privilegiando porque evidentemente yo sí siento que la Corte quiere tener cierta prevalencia sobre el Tribunal Electoral, más allá de que no sea revisable ante la Suprema Corte las decisiones del Tribunal Electoral. Sí es importante, creo, en la visión de los ministros, a mí me lo parece, sí es importante para ellos tener cierta prevalencia, al menos en este armado de ternas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no todas las ternas van a ser iguales. Habrá que recordar que de los 7 elegimos 2 por un periodo, 2 por otro periodo y 3 por otro periodo. Se van a escalonar, no todos van a durar lo mismo. Entonces, este es otro factor que debiéramos quizás considerar. Y un segundo factor que me parece interesante es cómo van a ser las ternas para el caso de las mujeres. Si tenemos 2 ternas de 3 mujeres, esto garantizaría de alguna manera que fueran al menos 2 magistradas. Okay. Pero si estas mujeres están en ternas junto con hombres, se corre el riesgo, creo yo, de tener 0 magistradas, ¿no? Es ahí donde también habría que ver qué estrategia sigue la Corte. Digamos que si lo pongo en 2 palabras, tu intervención, lo que estás diciendo es un poco la Corte quiere una sala superior del Poder Judicial. Creo que sí. ¿Cómo va, Roberto? Sí, concuerdo, predominantemente del Poder Judicial. Creo que ha habido una tensión entre Suprema Corte y Tribunal Electoral desde hace tiempo, porque los dos tienen supremacía, déjame decirlo así, en sus respectivas competencias. Ajá. El Tribunal Electoral, pues en lo electoral, pero es la máxima autoridad. Entonces, tal vez esto se esté reflejando y por eso es que se ve claramente que se ha privilegiado. Fíjate, de personas que no provengan de organismos jurisdiccionales, está Daniel Cabeza de Vaca, que mencionabas tú, que yo sepa, pues no se ha dedicado a lo electoral. Alfredo Ríos Camarena, que trabajó en el IFE, y José Luis Vargas, ex fiscal de la FEPADE. ¿Cómo ves, Alejandro? Solo 3 de los nombres que aquí tenemos contemplados dentro de las listas. Sí, que no son por Poder Judicial, que no han pasado por Poder Judicial, sí son los únicos 3 que yo tengo aquí también en mi lista. Los únicos 3. Todos los demás han sido de alguna manera en algún punto han pasado por órgano jurisdiccional. Bueno, José Luis Vargas también, de hecho, pasó por órgano jurisdiccional, fue secretario de estudio y cuenta en la sala superior, pero un breve, digamos, periodo, muy breve. Pero tiene experiencia en lo administrativo. Es una trayectoria muy completa porque ha estado en las 3 lides, digamos. También fiscal de delitos electorales. Que es lo penal electoral, luego lo administrativo electoral y lo jurisdiccional electoral. Pero con perfiles semejantes a ese, pues han quedado marginados, en efecto, pues una serie de perfiles importantes: José Reynoso, Fernando Agiz, Alfredo Orellana, Juan Carlos Silva Adaya, Jacinto Silva, en fin, por mencionarte algunos que te lo puedo decir con toda seguridad, pues son perfiles extremadamente calificados con la especialización electoral, y nunca sabremos cuáles son las razones, creo que nunca sabremos cuáles son las razones por las que quedaron fuera. Diego Valadez, el gran constitucionalista, lo resumió, lo sintetizó de una manera que me parece interesante. Él dice, pues sí, efectivamente es inexplicable cómo ciertos perfiles quedaron fuera, de César Astudillo en particular, y dice, cuando no tiene que dar explicaciones cualquier autoridad, en este caso la Suprema Corte, de el porqué de lo que hace, eso es lo que abre el camino a la arbitrariedad. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Coincides con Diego Valadez o le rebates desde aquí? Pues no, es difícil no coincidir, porque a mí me parece muy claro que hay una intención de la Suprema Corte de tener un tribunal electoral que esté alineado a una visión que ellos tienen de privilegiar carrera judicial. Es muy, muy claro. De hecho, llama la atención que entre quienes no tienen experiencia electoral, sino simplemente experiencia jurisdiccional, también destaca que por ahí fueron mujeres, ¿no? No privilegiaron tampoco mujeres que tuvieran experiencia electoral, porque de las 6 no todas tienen experiencia electoral. Eso también llama mucho la atención. ¿Y las que tenían las dejaron fuera?
Como Sí, Carla para Humphrey. meter a Como aquellas Carla que no Humphrey. tenían. Exacto, Alejandro, para me estoy yendo. Perdona que, Sí. que te corte de esta manera, pero necesito tiempo para agradecerte tu esfuerzo por tratar de llegar aquí. Entendemos lo duro que está el tráfico. Nos veremos pronto y te mando un fuerte abrazo. Hombre, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Roberto Duque. Muchas gracias Te lo por aprecio. haber estado. Un placer haberte tenido. Seguimos sobre el tema. Ese eres mío. Seguimos. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.